Esta es una forma en la cual, lo general, la mayoría de los investigadores guardan sus datos. Está muy bonita para visualizarla, pero se nos complica en el momento de leerla. Fíjense, este es un ensayo de un ingeniero agrónomo que lo que quería ver era el efecto de metionina y caróteno en el crecimiento de pollos, ¿no? O sea, le agregaba eso a su alimento balanceado, tenía 3 niveles de metionina y tenía 3 niveles de caróteno, y tenía 4 pollos que asignaba al azar a cada tratamiento. Entonces a él lo que se le ocurrió es, armo una tabla de doble entrada, donde pongo uno de los factores, que es caróteno, con sus 3 niveles, y otro con el de metionina, con sus 3 niveles, y lo muestro. Precioso, ¿no? Pero esto no se puede leer así. Lo que hay que hacer siempre es armar un archivo donde yo tenga una columna para cada variable y una fila para cada registro. La idea es que para poder abrir eso, acá se ve chiquitito, lo que tengo que hacer es armarlo de esta forma, ¿no? O sea, tengo que tener una columna para metionina, una columna para carotene y una columna para el peso. Yo se los muestro acá y después lo hacemos en R. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tener este archivo en mi proyecto, en mi Excel. Después, otra de las cosas que tienen que hacer siempre es, lo que son datos, los bases de datos crudas, tiene que estar en un archivo solito. Y no tiene que tener ninguna otra cosa. No tiene que tener tablas, no tiene que tener colores, no tiene que tener nada. Porque si bien nosotros podemos importar cosas desde R directamente, lo que hace el programa, la lógica, es que va recorriendo cada una de las celdas y va registrando lo que hay en la celda. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, poner colores o subrayar, quedan como caracteres ocultos. Entonces, cuando R los lee, convierte los números en caracteres. Entonces, lo mejor es que mi base de datos sea solo mi base de datos. Si después yo quiero colorearla, quiero hacer un gráfico, quiero mostrársela a otro, lo hago en una réplica. Pero lo que sea base de datos solamente tiene que tener el registro y simple, sin negritas, sin nada, y les aseguro que se van a ahorrar un montón de problemas. Bueno, entonces, hay una manera semiautomática de importar datos, que es utilizando el comando que está arriba en el environment, que se llama import data. Entonces, nosotros acá, les muestro esto y lo hacemos, tenemos distintas opciones. Vamos a ver que yo puedo importar cualquier tipo de datos, cualquier base de datos que tenga, ¿no? De hecho, yo he bajado, ¿vieron? Hay bases muy grandes de estos de los que trabajan con con cambio climático, que son bases, eso todo se puede hacer. Bueno, lo más sencillo es trabajar con Excel. Entonces voy acá, le digo que lo lea desde Excel y me va a aparecer esta ventana. Entonces acá lo que me dice es cómo está mirando las variables y de qué tipo de variables son. Bueno, entonces lo vamos a hacer. Entonces para esto me voy acá, lo que puedo hacer con esto es lo cierro, porque ya no lo voy a usar, ¿sí? El de primeros pasos lo cierro, esta ventana la borro, acá arriba hay una escobita, la puedo borrar, y todo esto que está acá también lo borro. Como para empezar, nada, me voy de nuevo a donde están mis archivos y abro este que se llama ejemplo metionina. Este archivo ya está prearmado. Y vamos a ver. Acá hay una serie de funciones que nos sirven para leer los datos. Si yo le doy esto así, ram, me van a aparecer los datos. Pero si yo esto no lo tuviera y es la primera vez que voy a leer los datos, me voy acá donde dice import y le digo que lo traiga de Excel. Entonces acá me dice, fíjense, dónde está el archivo, y yo también puedo leer datos de internet, ¿no? Si ustedes buscan, hay mucha bibliografía donde los libros tienen las bases de datos online. Entonces ustedes acá directamente pegan el enlace y los leen. Bueno, y si los tengo en mi carpeta, los busco. Al tener hecho esto como proyecto, fíjense que directamente me abre la carpeta donde están. Entonces me voy acá y busco el que dice metionina. Y lo abro.
Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer antes de decirle que lo importe? Tengo que, primero que verificar, fíjense que acá arriba me dice qué cosa es un carácter y qué cosa es un número. Lo que dice doble es que lo está tomando como un número real. Puede decir doble o puede ser entero, igual sirve, son números. Muchas veces lo que pasa es que yo tengo mi sistema configurado en español, entonces me aparecen comas y R lo lee en inglés, entonces me puede llegar a aparecer un carácter. O entre mal un dato, o tengo una base muy grande, por ejemplo, donde a veces el código de faltante es una palabra o es una letra. Entonces lo que tienen que verificar es que esto sea un número. Si no es un número, acá arriba lo puedo cambiar. Toco así, entonces le puedo decir. Imagínense que esto me hubiese dicho que era un carácter, entonces le digo no, tómelo como número, o como facha, o que lo salté, significa que no lo lea. Otra de las cosas que hay que verificar es esto, donde dice qué página, qué hoja. Si yo estoy armando un Excel, puede ser que tenga varias hojas. Muchas veces lo que hacen es poner en alguna hoja una tabla dinámica, entonces tengo que ver cuál es. Por defecto siempre va a agarrar la primera hoja del libro. Entonces tienen que verificar que eso funcione. Si mi hoja tiene arriba encabezado, tiene cosas que a mí no me interesa leer, le puedo decir que salte esos archivos, ¿no? A veces eso lo puedo cambiar, acá donde dice skip. Entonces yo, por ejemplo, le digo que en vez de leer desde a partir del primero, lea a partir del tercero o cuarto renglón, le puedo decir que haga un skip. Esto que dice NA es el código de faltante. Si yo no le pongo nada, por defecto, el código de faltante es NA. Pero, por ejemplo, imagínense que ustedes van al servicio meteorológico y le piden bases de datos. El código de faltante que usa el servicio meteorológico es el menos 9.999. Entonces lo tienen que escribir acá. Le ponen menos 9.999. Entonces lo que va a hacer es, cada vez que lea un menos 9.999, lo va a tomar como faltante. Digamos, estos detalles que les doy es importante cuando uno trabaja con bases de datos ajenas, grandes y que uno no conoce, entonces hay que tener en cuenta todo el tipo de cosas. Y este es el nombre con el cual voy a guardarlo. O sea, mi objeto, ¿cómo se va a llamar? En mi archivo yo no lo llamé metionina, lo llamé datos. Entonces se lo puedo cambiar acá, datos. Y le doy, ahora sí le doy que lo importe. Entonces lo que va a hacer es, me va a generar acá, ¿no? Esto que dice datos, y acá me va a generar, me va a mostrar cómo son mis datos. Y acá abajo, fíjense que lo que hizo fue escribir comandos en R por mí. O sea, esto, lo único que hace es escribir en R por mí. Entonces, yo lo que puedo hacer, si cada vez que voy a trabajar con estos datos no quiero volver a hacer todo este caminito que hicimos antes, puedo agarrar, copiar esto y guardarlo acá, en mi comando, directamente, ¿no? Yo lo que hice fue copié esto. Esto que aparece acá en rojo, que dice warning, dice, esto fue construido bajo esta versión. Lo que me está diciendo que mi versión de R, que yo bajé ayer, que es la 4, es más nueva que la versión que tengo de esta librería. Todos los warnings son estos, son warning, no son errores. Porque lo que me está avisando es que quizás alguna cosa no me funcione. Yo nunca tuve problemas con los warnings, pero no tengan miedo cuando les aparecen warnings. Si dice error, no anda, se queda todo parado. Bueno, entonces lo que yo hice fue, usé estos comandos para importar los datos, me generó estos comandos y los copié. Entonces imagínense que yo esto lo borro porque recién empecé, ahora directamente le doy run a esto y me aparecen los datos de nuevo. Así como nosotros importamos datos, también los datos se pueden exportar. Nosotros vamos a ver después que sobre esa base de datos podemos crear nuevas variables, podemos hacer cosas.
Entonces, el archivo para exportar datos, las funciones son estas, ¿no? Write, en vez de read, es write, escriba, y los podemos escribir como Excel, como CSV. CSV, no sé si saben, es un formato separado por comas que es totalmente compatible con Excel. Si yo guardo como CSV, lo único que no guarda es hojas múltiples, ni guarda ningún tipo de configuración, ni gráfico. O sea, es lo que se llama un archivo plano, igual que el TXT. Bueno, después lo vamos a ir usando. Esto les queda acá en la presentación. Y acá lo que hay es algunas opciones de ayuda, además de ponerle el signo de pregunta o escribir en el help, ¿no? Uno puede escribir directamente la palabra help. Si uno no sabe el nombre de la función, puede poner help search y una palabra clave, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una varianza y no sé cómo hacerlo, lo puedo poner. O una mediana, y entonces me va a dar todos los comandos que estén relacionados. Esto lo de plot ya lo vimos. Y de última, hay millones, no millones, pero muchísimas plataformas de ayuda, ¿no? Una de las plataformas más común es esta, ¿no? La de Stack Overflow y la de GitHub, que en realidad no son solamente de R, sino son de programación en general. En esta, en el GitHub, ustedes pueden encontrar muchos tutoriales en español de los temas. Si ustedes ponen el tema específico en el que trabajan, les aparecen muchos tutoriales. Y también se pueden suscribir a un blog de consultas. Estos blogs de consultas, al principio uno los lee, ya después no tanto, uno puede entrar y preguntarles. Siempre que escriban alguna palabra en Google, los va a llevar a algún foro o a alguna página de ayuda. Si esa página de ayuda tiene publicidad, váyanse de ahí porque eso no es, por lo general, las páginas de ayuda, los foros de R no tienen publicidad. Después, en la página de R, que ahora si quieren lo miramos después, existe esto que yo les copié, todo el tipo de ayuda. Miren, les voy a mostrar esto ya mismo. Si yo me voy acá y escribo R Project. Bueno, entonces entro a la página de R y lo que tengo que hacer es elegir un CRAN. Un CRAN es un repetidor de las bases, ¿no? Entonces, bueno, yo elijo uno, puedo elegir el de Argentina. Entonces acá hay varias cosas. Bueno, ustedes esto ya lo hicieron, bajarlo. Otra de las cosas que tienen, si ustedes entran acá, donde dice Tax View, lo que hace es fijarse por cada temática qué paquetes y qué cosas hay. Entonces, supongamos que si yo quiero estudiar econometría, voy acá, entonces me dice qué paquetes hay, me muestra cada uno y me muestra qué es lo que hace. Esto también es una manera de investigar en R qué cosas puedo hacer, y muchos de estos tienen algo que se llaman viñetas, que son como pequeños tutoriales. ¿Y qué más tienen acá? Bueno, y pueden buscar en la página de R directamente. Bueno, nosotros lo que vimos, trabajamos con objetos tipos de data frame, vimos vectorcitos, pero hay muchos tipos de objetos. De hecho, hay muchos paquetes específicos que tienen sus propios paquetes. Si ustedes, por ejemplo, trabajan con datos espaciales, hay un objeto que detecta que el dato tiene coordenadas. Entonces, le decimos. Y si trabajan con datos, por ejemplo, que son series de tiempo, entonces esos paquetes de serie de tiempo van a detectar cuál es la variable que mide o el tiempo y cuál es el ciclo con el que uno lo mide, ¿no? Bueno, entonces hay muchos paquetes específicos, pero estos son los más comunes, ¿no? El vectorcito, que es el que nosotros entramos, puede ser con factores. Esto que es un arreglo es una matriz. Un arreglo no es más que una matriz de datos que están en fila o en columna, donde no tienen nada más que el registro. El data frame, que es el que nosotros más vamos a utilizar, TS son de series de tiempo, y después hay un formato que se llaman listas.
Las listas en realidad son como varios data frames todos juntos. Los resultados, que vamos a ver después, de los análisis, salen como listas. Entonces, es como si fueran varios archivitos todos juntos. Bueno, y volviendo al tema de los paquetes, si uno por defecto ahora lo que hace directamente RStudio es reconocer qué librerías estoy utilizando y me instala los paquetes o me dice que me hace falta instalarlos. En el caso que no tenga o yo quiera trabajar con un paquete en especial, lo que puedo hacer es ir acá donde fuimos hace un ratito con el compañero y escribir el nombre del paquete que yo quiera instalar. Y también existe, obvio, una función que yo puedo escribir que diga install package y el nombre. Bueno, como vieron que hay muchas maneras de hacer lo mismo. Y hay paquetes que son como medios caprichosos. Entonces, otra opción más es entrar a la página de DR, bajar el zip del paquete e instalarlo a mano.